Esto se inicia. Señores, tocó Maíz, Ferfer hacia atrás. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Libertad Guaraní. Capiatá que venía de meter 3 victorias consecutivas en el torneo. Melgarejo para Roque, Roque que va. Sigue Roque, taco para Melgarejo, le pega. Martín Rodríguez manotea. La sacó Rodríguez, había desviado el remate de Melgarejo. 2 pisadas fantásticas y Libertad que generó la mejor situación de gol en lo que va del juego. Y 2 tacos. Roque tomado por Martínez, primer caño, la pelota desviada por Roque, quiere Viera, saca Vargas, insiste Lorenzo Melgarejo, ahora Campuzano. ¡Gol de Libertad! Álvaro Campuzano la enganchó en el aire y la metió arriba de Martínez Rodríguez. La pelota parada sigue siendo un gran fundamento para el puntero del campeonato. Campuzano abre la cuenta. Libertad quiere ser cada vez más líder. Avanza Mansur, pelota para Benítez, que buena diagonal metió, le dio a Ferfer, va Ferfer, le pegó. Y Rodrigo Morínigo atrapó esa pelota. Allí se le complicó todo, salvo Martín Rodríguez cuando ataca Torales. Se mete al área Martínez, qué buena posibilidad. Martínez tocando para Ferfer y le pega. Ferfer tiró. ¡Gol de Guaraní! Fernando Fernández. Apareció el goleador y definió abajo. Muy buena carga. Martínez invadió el área, sorprendió, llegó de atrás y definió así como a él le gusta. Fernando Fernández empata el partido. Libertad Guaraní ahora 1-1. Y de un lateral se durmió la defensa liberteña y bien despierto Luis Martínez, porque primero la deja pasar. Qué bien la trabajó. Ahora Marcelo Fernández. Gana Pérez. Va Pérez. Sigue Pérez. Escapa Pérez por el lado derecho. Acompaña a Torales. Y fue para Torales. Está en el área. Está. Tiró. ¡Gol de Guaraní! Richard Torales. Escapó muy bien Dani Pérez. Apareció Torales y definió abajo. Lo da vuelta rápidamente Guaraní en el segundo tiempo. Qué bien resolvió Richard Torales de zurda. Ahora gana el indio. Gana el aborigen 2-1 en la Huerta. Y qué bien Dani Pérez para guapear. Va a ingresar en Libertad. Levanta la pelota Vargas. ¡Epa! Lo agarró Gutiérrez a Richard Torales y es penal para Guaraní. Aquí está el dolor de cabeza constante y ahora se traduce en la pena máxima. Ya tiene amarilla Tomás Gutiérrez encima. Lo sujeta, clara sujeción lo tenía y lo quería llevar a la casa. Gutiérrez no pudo con él en todo el partido. Richard Torales se llama el problema de Libertad. Da saltitos Rodrigo Morínigo. Fernández, que tiene una zurda privilegiada, le va a pegar. Penal para Guaraní. Puede liquidarlo. Va Diego. Va Fernández. Ya autorizó Romero. Fernández. ¡Gol de Guaraní! Guaraní deja sin invicto el campeonato. Diego Fernández de penal. Saca el remate potente. Amplía Guaraní. Van 40 minutos del segundo tiempo. Guaraní que perdía 1-0. Lo da vuelta aquí de visitante y se está colocando a 8 del puntero. Fernández con fuerza, con potencia. Abajo y al medio. Guaraní 3. Libertad 1. Marca del fondo Vargas. El árbitro para el partido y marca que acabó. Es el final. Lo ganó Guaraní. Guaraní lo dio vuelta. Guaraní dejó sin invictos el campeonato.
Guaraní 3, Libertad 1. 3 flechazos del indio, sí, para que así baile el hincha aborigen y el campeonato se haya quedado sin invicto. Después de 17 partidos, hay que decir, en la era Patito Aquino, incluso involucrando allí o incluyendo, mejor dicho, a los partidos internacionales. Aquí en su casa cayó y con un gran segundo tiempo del conjunto aborigen. Gran segundo tiempo.